Hoy les ofrecemos el documental Jesús Monzón, el líder olvidado por la historia, un retrato de la vida del político español de ideología comunista, nacido en el seno de una familia burguesa de Pamplona, convencido marxista y presidente del Frente Popular Navarro en 1936. Era un líder nat, era un home que convencia, era un home que enamorava, era un home que estirava de tot i que aconseguia doncs, engrescar la gent, i la història no li ha reconegut. Conoceremos de cerca a este hombre que creó la Unión Nacional para unir a sectores democráticos y monárquicos con la izquierda republicana y comunista para derribar a Franco. Què era la Unió Nacional? Un intent propiciat pels comunistes, i en especial per Monzón, dirigida a agrupar els partits antifeixistes o gent inclús a nivell individual que volgués lluitar contra el franquisme. Además de organizar la invasión del Valle de Arán, fue el cerebro del PCE en Francia. Vamos a escuchar a escritores, historiadores, amigos y familiares de Jesús Monzón, un hombre que se caracterizó por su tolerancia y por preservar la amistad por encima de ideologías. El caso de Monzón es muy poco frecuente y es muy novelesco, ¿no? Esa amistad y ese pacto de amistad con gentes que políticamente están en el bando contrario, ¿no? Su expulsión del Partido Comunista, su encarcelamiento durante 13 años, su relación con Aurora, su primera mujer, madre de su hijo fallecido, de la que se separó y con la que se reencontró al salir de su largo presidio. Siempre me preguntaba, oye, cuéntame, ¿has estado en París? ¿Has visto a Santiago? Y hablaba de Santiago con jovialidad, sin rencor. Y es una pena que no se sepa quién es Jesús Monzón. Su traslado a México, su etapa de empresario y fundador del Instituto Balear de Estudios Empresariales. En 1986, 13 años después de su muerte, el PCE lo rehabilitó. Un interesante documental que relata toda una vida de película, la de Jesús Monzón. Hubo un hombre que vivió intensamente la Segunda República, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que estuvo a punto de cambiar la historia de la España de Franco. Un hombre que demostró que la amistad puede sobrevivir como valor supremo, incluso en una época de barbarie. En el último viaje, de regreso a su Pamplona natal, este hombre, Jesús Monzón, viejo y enfermo, desgranaba los últimos detalles de su peripecia vital, la de un líder olvidado. Yo tuve la difícil tarea de subirlo a un avión. Nos subimos a una ambulancia de esas que eran como de película también. Toda la vida de Jesús ha sido como de película. Y fue un viaje apasionante. Porque él me hacía relatarle todas las poblaciones por las que íbamos pasando. Y durante todo el tiempo me iba diciendo cuáles habían sido los resultados de las elecciones, o qué sentido tenía esa población para la República, o él qué papel había tenido en determinados hechos en determinado momento. Yo insisto en que una de las cosas que más lamento es no haber sabido al lado de quién estaba yo sentado, porque le hubiera dado mucho más valor a todo lo que aquí Jesús me contaba. Pero yo en 1973 no sabía exactamente quién era Jesús Monzón.
Los orígenes de Jesús Monzón Reparaz, nacido en Pamplona en 1910, los hallamos en el seno de una familia con raíces aristocráticas en el Valle Navarro de Bertizarana. Educado en un entorno tradicional, muy religioso y de comunión diaria, Monzón estudia Derecho y se relaciona con jóvenes de la alta sociedad de Pamplona, especialmente con 4 chicos de buenas familias: Stanis Aranzadi, Tomás Garicano Goñi, Iñaco Usechi e Ignacio Ruiz de Galarreta. Los viajes a Madrid y Barcelona alimentan en Monzón unas inquietudes difíciles de encontrar en la pequeña ciudad de Pamplona. En Barcelona conoce a Carlos Gardel y vive sus primeras aventuras amorosas. Su evolución es rápida e irreversible. Muy joven aún, rompe con las ideas de su familia y de la clase social a la que pertenece. En estos años en los que Jesús Monzón es un niño o es un adolescente, Pamplona se está transformando. De alguna forma está viviendo su primera revolución industrial. Y por lo tanto, a partir de ese momento va a haber un sector importante de clase obrera en una ciudad que hasta entonces había estado solamente vinculada al mundo agrario. La Navarra de 1931 no es un terreno abonado para el comunismo. El carlismo es la ideología de masas en todo el antiguo reino y la Iglesia ejerce una influencia determinante. No obstante, el barrio de la Rochapea de Pamplona sí se ha convertido en un verdadero foco obrero, un bastión de la izquierda. Con la proclamación de la República se acentúa el compromiso político de Monzón con el comunismo. Cuando Jesús Monzón llega de Madrid, donde ha estado estudiando en la universidad y donde se ha acercado a los círculos progresistas de Madrid, a círculos republicanos, a círculos socialistas, a círculos comunistas, pues cuando llega aquí se encuentra con un movimiento obrero del que de forma natural él se va a poner a la cabeza como un líder. Monzón, por lo tanto, era un islote aquí, era un islote un poco sorprendente, ¿no? Porque, claro, de una familia como... No era un proletario, era un hombre que tenía cultura y tenía buena posición social. El hecho de que fuera comunista era todavía más llamativo, ¿no? Monzón tiene ideas y las propaga. Organiza actos con gente de todos los espectros políticos. Incluso invita al destacado tradicionalista Jaime del Burgo y al coronel José Solchaga. Mantiene una relación fluida con sectores católicos y figuras como el capellán carlista y futuro obispo de Bilbao, Antonio Añoveros. Los tres jugarán un papel importante en algún momento de la vida de un Monzón que sabe combinar perfectamente la firmeza de los ideales con una amplitud de miras y un respeto absoluto por cualquier idea. Pero no todo es política. En estos años conoce a una joven militante de izquierda republicana, Aurora Gómez Urrutia, guapa e inteligente. Pronto se enamoran. Ella le llama Sito y él a ella Ciruelita. Se casan por lo civil el año 1936. Yo recuerdo que vino un día a casa y dijo que se iba a vivir con Jesús, que se iban a casar por lo civil. Mi padre un toque así en cólera, pero en fin, ya se casaron. Aurora era muy guapa y tenía mucha labia, vamos, hablaba muy bien. Es un verdadero cataclismo. Jesús Monzón fue la primera persona que se casó por lo civil en Pamplona. El 6 de marzo de 1936, Monzón participa en una acción arriesgada y audaz: la toma de la Diputación de Navarra para exigir su democratización. Monzón, con la gente del Frente Popular y con el pequeño grupo del Partido Comunista, en marzo del 36 asalta la Diputación para forzar a que desde el Gobierno de Madrid se hagan unas elecciones y se renueve la Diputación. No lo consiguen, hay unos enfrentamientos, ese mismo día hay 2 muertos al lado del diario de Navarra y Monzón es detenido, y entonces es cuando Monzón, diríamos, coge un carácter de hombre público del Partido Comunista.
Por aquellas fechas, Monzón advierte a Dolores Ibárruri de las maniobras de las milicias carlistas en Navarra. Está convencido de que preparan un golpe de Estado. La pasionaria le concierta una entrevista con el presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, que le reprocha: ustedes los comunistas ven fascistas por todas partes. Jesús Monzón sabe que el enfrentamiento fratricida es inevitable. En la plaza del Castillo de Pamplona se citan los 5 jóvenes que comparten cuadrilla desde la época de estudiantes, a pesar de tener puntos de vista políticos muy alejados. Son Stanis Aranzadi, hijo de una familia desengañada del carlismo que se ha decantado por el nacionalismo vasco. Tomás Garicano Goñi, tradicionalista comprometido con el requeté. Iñaco Usechi, centrista republicano. Ignacio Ruiz de Galarreta, militante de Acción Católica y de la CEDA. Y Jesús Monzón, que ya se ha erigido en líder de los comunistas navarros. Establecen un pacto de amistad, un juramento de fidelidad eterna, pase lo que pase a partir de entonces. Tuvieron un pacto, por así decirlo, un pacto de honor en la Plaza del Castillo, en Pamplona, de tal manera que el que estuviera en el bando vencedor ayudaría al que estuviera en el bando perdedor. Se comprometieron a que esa amistad que habían pactado antes de la Guerra Civil pudiera superar a esos enfrentamientos, a ese odio o a esa intolerancia. A mí me deja impresionado la actitud de los amigos de Monzón hacia él. Me estoy hablando sin ninguna duda de Aranzadi, de Garicano Goñi, de Lizarza. Es decir, lo que hace esta gente por Monzón, no les cabe ninguna duda que lo hubiera hecho, y en algunos casos lo hizo Monzón por ellos. El caso de Monzón es muy poco frecuente y es muy novelesco, ¿no? Esa amistad y ese pacto de amistad con gentes que son políticamente están en el bando contrario, ¿no? Es prueba de la existencia de un grupo donde por encima de todo está la amistad y la relación personal, ¿no? No creo que haya muchos casos parecidos. Estalla la guerra. En la Navarra sublevada, el triunfo del golpe de Estado es inmediato. El general Emilio Mola dirige con éxito las operaciones de un eufórico requeté carlista. Para Monzón, Pamplona se convierte en una encerrona. El 19 de julio busca refugio. Por las calles de Pamplona se cruza con Jaime del Burgo, implicado en la rebelión militar. Se reconocen, se siente perdido, pero del Burgo mantendrá silencio. Y yo creo que lo mejor es ver lo que él decía, ¿no? Dice: cuando ya la Plaza del Castillo era un hervidero de gente y los vivas y aclamaciones enroquecían las gargantas, vi a Jesús Monzón, destacado abogado comunista perteneciente a una respetable familia de Pamplona, que luego fue gobernador civil de Alicante durante la guerra. Lo vi y disimulé. Vi cómo entraba en una casa de la avenida de Carlos III y deliberadamente lo olvidé. Pero sé que comentó al llegar a su refugio: estoy perdido, me ha visto Jaime del Burgo. Y él añade: Jesús Monzón conocía mal a su enemigo. Le acoge en su casa el también carlista Francisco Lizarza, que consigue pasarlo a Francia por medio de un intercambio con unos empresarios navarros que están en Guipúzcoa. Monzón atraviesa la frontera disfrazado de fraile capuchino. Es libre. Decide retornar a territorio republicano y se traslada a Bilbao, donde es nombrado fiscal decano por el gobierno vasco. Pero Aurora está en Pamplona, escondida, y Monzón dedica todos sus esfuerzos a rescatarla. Elementos derechistas van a ser canjeados por elementos republicanos en los primeros meses del 36 y del 37, cuando funciona la política de canjes. Un día vino un señor que no lo conocíamos y preguntó por ella. Dijimos que no estaba, que no sabíamos dónde estaba. Y entonces nos sacó un papel. Ya me temía yo esto, dijo. En el papel ponía Ciruelica. Y claro, al ver aquello yo casi me emocioné. Y enseguida fui a donde estaba Aurora y digo: mira, viene un señor que dice que viene de parte de Monzón y te pone este papel, Ciruelica. Entonces salió ella.
Y efectivamente al día siguiente vinieron, mi hermana se puso bien guapa, con un sombrero de fieltro precioso y se fue. Y ya no la hemos vuelto a ver hasta después de México. En Bilbao nace Sergio, el único hijo de Monzón y Aurora. Pero los acontecimientos se precipitan y en junio de 1937 cae la capital vasca. Monzón quiere continuar el servicio a la República. Es nombrado gobernador civil de Alicante y más adelante de Cuenca. En tanto que alto cargo republicano, supervisa los frentes de guerra. Pasan los meses y la situación empeora notablemente para el bando republicano. Con la derrota a punto de consumarse, el Partido Comunista lo llama a Madrid para nombrarlo secretario del Ministerio de Defensa. Pero no llegará a tomar posesión, porque el golpe de estado del coronel Casado acelera el derrumbe de la República. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Monzón huye precipitadamente desde Monóvar en el avión que lleva a Dolores Ibárruri a Orán. El fantasma de la guerra amenaza a Europa. El pacto Molotov-Ribbentrop entre Stalin y Hitler deja a todos los comunistas como sospechosos para los gobiernos democráticos. Moscú acoge a los principales dirigentes comunistas españoles. Ibárruri está al lado de Stalin. Carrillo, el futuro líder, en Buenos Aires. Monzón, en cambio, pasa a Francia, preocupado por la gran masa de militantes que ha quedado abandonada. Els dirigents més importants han marxat tots. I, per tant, es troben gent de segon i tercer nivell que assumeixen d'alguna forma la direcció del partit. En torno a Jesús Monzón, a Gabriel León Trilla, fundador del partido, expulsado, regresado al partido durante la Guerra Civil, y a Manuel Azcárate y a Carmen de Pedro, que es la persona que Pasionaria ha dejado encargada de las cosas, pero en fin, es una mujer militante y fiel militante, pero con muy poca preparación política. Es una mecanógrafa del Comité Central. Ella no tenía ambición personal. Si lo hubiera tenido, nunca hubiera cedido el protagonismo que la correspondía, puesto que la delegada del Buró Político era ella. Ella se enamora de Monzón, se deja seducir, le entrega el poder a Monzón. Aurora también está en Francia y cae enferma de peritonitis. En contra de su opinión, Monzón, desesperado, decide enviar al pequeño Sergio de París a la URSS con los niños de la guerra. Pero durante el traslado aparece un brote de escarlatina que supuestamente se lleva al pequeño. Esta tragedia acaba con el matrimonio de Sito y Ciruelita, que ya estaba muy deteriorado. Aurora decide exiliarse a México. Los nazis ocupan París. La guerra mundial es un hecho. En vez de huir a América, Monzón y Carmen de Pedro, que ya forman pareja sentimental, se quedan en Francia. Quieren organizar la resistencia de los comunistas españoles, aunque no tengan la autorización de un partido comunista que, aún bajo la influencia del pacto germano-soviético, considera el enfrentamiento una guerra imperialista en la que no deben participar sus militantes. Monzón hace uso de la energía y la capacidad de seducción que le son innatas. Reúne militantes dispersos para encuadrarlos en células dentro de los batallones de trabajo del régimen colaboracionista de Vichy. Al mismo tiempo, secretamente, se entrenan y se preparan para entrar en acción contra el ocupante alemán. Agafant una línia imaginària que anés des de Bordeus fins a Nimes, més o menys, d'allí cap al sud, és on se va organitzar de forma molt especial les guerrilles fetes pels espanyols i especialment, preferentment pels comunistes. Corre el año 1942 y Europa se está matando en una guerra de resultados inciertos.
Monzón cree que de la suerte de la guerra depende el franquismo. No pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles. No pasarán. Mientras organiza a los comunistas españoles en el sur de Francia, Jesús Monzón no puede olvidar una España que comienza a experimentar la paz de los vencedores franquistas. Hemos pasado y estamos en la cama. Vuelve a utilizar la imaginación y la habilidad para entenderse con personas de tendencias dispares. Lanza la propuesta de la Unión Nacional de Todos los Españoles, una osada iniciativa que se adelantará a la política de reconciliación nacional que 15 años después propugnarán Carrillo y la Pasionaria. Piensa incluir tanto a los partidos republicanos como a los sectores franquistas decepcionados con la evolución del régimen y su cariz totalitario. Què era la Unió Nacional? Un intent propiciat pels comunistes, i en especial per Monzón, dirigida a agrupar els partits antifeixistes o gent inclús a nivell individual que volgués lluitar contra el franquisme. Al único sector que deja al margen es al falangismo. Él hace la crítica frente al falangismo. Claro, estamos hablando de los años 41-43, donde dentro del bloque dominante del franquismo son los años azules. Es los años de los militares y de la falange. Su política en realidad no era una política nueva, sino que era la continuación de los 13 puntos de Negrín de 1938. Y resumiendo a grandes rasgos estos puntos, se podían destacar tres. Uno es el respeto a la religión. Otro es la reconciliación nacional de todos los españoles. Y otro es que la forma de gobierno, fuera cual fuera decidida por los españoles, por el pueblo español. Monzón piensa en los católicos de Gil Robles, en los monárquicos de Don Juan y en los carlistas que tan bien conoce y que han quedado marginados como una fuerza sospechosa para un régimen dominado por los sectores más fascistas y pronazis. La consigna es clara: todos contra Franco y la Falange. Monzón y los suyos saben que solo queda una esperanza: que una vez vencidos los nazis, los aliados vuelvan su mirada hacia España. Se publica el primer número del que será el órgano de la política de la Unión Nacional: Reconquista de España. Mientras tanto, la guerra en los frentes de Europa no se detiene. Cuando las tropas de la Wehrmacht atacan a la Unión Soviética, los comunistas españoles de Francia ya hace tiempo que luchan contra Hitler, contradiciendo la orden explícita de Moscú. Se crea la agrupación de guerrilleros españoles. Las primeras acciones son atentados contra oficiales nazis en París y Burdeos. Para ellos, la lucha contra el nazismo es la lucha contra Franco. Jesús Monzón decide regresar a España con una identidad falsa para consolidar la unión nacional en el interior. En la primera reunión consigue juntar a elementos del Partido Nacionalista Vasco y de Esquerra Republicana de Cataluña, con militantes republicanos, núcleos anarquistas y miembros de la UGT. Se entrevista con Manuel Jiménez Fernández, exministro de Agricultura de la CEDA, a través del cual quiere llegar a José María Gil Robles, que comienza a alejarse de Franco. También entra en relación con Joan Marc, banquero y principal mecenas del dictador. En ese momento, Marc se distancia del régimen por su apoyo al eje nazifascista. Y el efecto que Monzón produce sobre el mallorquín es tan fuerte que éste le ofrece un cheque en blanco. Jesús Monzón es percibido como un político hábil, capacitado y preparado. Viste pulcramente, elegantemente. Vive en la clandestinidad del Madrid de los años 40. Carmen de Pedro, que continúa en Francia, ha quedado atrás. Pero la estrategia política de Monzón pasa por promover un gran golpe de efecto: una invasión armada de España en toda regla, organizada por el partido. La llamada Operación Reconquista se producirá en el Valle de Arán.
La madrugada del 18 de octubre de 1944, el 14º Cuerpo del Ejército de Guerrilleros Españoles, formado por más de 4.000 hombres que han sido decisivos en la lucha del Maquis en Francia contra los alemanes, penetra en el Valle de Arán por Bosost. Tienen una consigna clara: hacia España. A nosotros, claro, eso nos produjo una enorme alegría. Cuando hablo de nosotros, hablo de los españoles de Buchenwald, que eran un grupo era bastante reducido, había algo así como 200 españoles deportados en Buchenwald, que eran en su inmensa mayoría comunistas y que eran todos resistentes, o sea, venían de la resistencia francesa. Y en aquel momento todo el mundo aprobaba esa iniciativa, todo el mundo pensaba que estaba bien, todo el mundo esperaba que tuviera un éxito. Un personaje, que es Monzón, que está en Madrid, que está en condiciones de clandestinidad del año 1944, es decir, cuando el franquismo está en su posición más dura, más brutal, más criminal, más asesina, como Estado, y un tipo que entiende, que sabe de política, como es Monzón, que tiene una inteligencia realmente notable y que calcula que se necesita algo para forzar la situación. Y más exactamente, que és la última oportunitat, que no hi més que esa. Tenen la guerrilla, que tenen aproximadament uns 10.000 guerrillers armats, que en guerrillers això és moltíssim. I pensen que cal fer una operació important al Pirineu. I el que diu Monzón és, cal fer una operació important al Pirineu. Quin sentit? Cridar l'atenció del món, en certa forma, de la situació d'Espanya. Pero luego además está el factor propagandístico, ¿no? O sea, llega Negrín, llega el general Riquelme, les hacen unas fotos, salen en todos los periódicos del mundo las fotos, y ya que los ingleses no tuvieran ninguna gana de intervenir en España, que Stalin no tuviera ninguna gana de intervenir en España es una cosa, pero con el hecho consumado de un gobierno democrático, defensores de la libertad, atrincherado en una pequeña ciudad del Pirineo, negar apoyo a ese gobierno era una cosa distinta, ¿no? Pero ni los guerrilleros toman Viella, ni un gobierno provisional de la República ocupa el Valle de Arán. La situación es muy diferente de como Monzón la ha previsto. Entraron aquí, se encontraron con que la gente les tenía miedo, nadie les esperaba, y en esas condiciones, digamos, López Tobar no se atrevió a tomar Viella. El poble ha patit molta gana, pateix molta gana, ha patit molta repressió, té molta por, i el més important pel poble no és la república ni la democràcia, sino es que menjaré el día que menjaré avui. Esto es muy del mundo comunista entonces. Lo fundamental es, había necesidad de hacerlo. Y si hay necesidad de hacerlo, hay condiciones para hacerlo. Hay que hacer una invasión, pues se hace una invasión. Se fuerza una invasión. Y se esforzó. Y es exactamente el mismo momento que Carrillo disuelve la operación de Valle de Arán. Yo estoy convencido que Carrillo, en parte, no actúa solo para reconquistar el poder que ha perdido, en buena parte han perdido el poder en el Partido Comunista, sino también actúa en nombre de los soviéticos. La estrella de Carrillo comienza a brillar entre los máximos dirigentes del partido. Con este gesto, el futuro líder abre una nueva etapa, y Monzón ya no tiene cabida en ella. La lectura que se hace mucho más tarde, por parte fundamentalmente, por ejemplo, de Santiago Carrillo, muy crítica hacia Monzón, es de que aquello era una aventura. Una aventura de Monzón y de los 3 o 4 y tal. Lo que ocurre es que todos los centros de poder que intervinieron en la solución de esa crisis se pusieron de acuerdo en contar que era una quimera y una tontería. Coinciden poderes tan antagónicos entre sí como Francisco Franco, el régimen de Francisco Franco Bahamonde, la dirección del Partido Comunista de España, las potencias democráticas y Stalin. A pesar de todo, algunos testimonios cercanos confirman la preocupación de Franco ante el asunto del Valle de Arán. En un contexto complicado, quizá nunca como aquel día, el dictador vio resquebrajarse los cimientos de su régimen. Yo creo que la operación del Valle de Arán, por lo menos en sus comienzos, preocupó al régimen franquista y a Franco completamente. Yo creo que incluso pensaron que eran más numerosos los guerrilleros que habían penetrado en España. Nos gustaría mucho decir que Franco pasó horas angustiosas pensando en que la invasión del Valle de Arán le ponía en peligro su poder, però vamos, políticamente esto es una estupidez. Inclús Pilar Franco, la germana d'en Franco, a les seves memòries, diu que l'única vegada que va veure nerviós el seu germà va ser arrel d'això.
Franco era un home amb tot defectes i tots els que vulguem, però pausat ho era, diguem-hi. No era un home que no es posava nerviós. Per tant, en contra de tot allò que s'ha dit, que això va ser un fracàs i que va ser, vamos, enviar la gent a l'escorxador, l'acció de la Vall d'Aran és l'única acció durant tota la dictadura de resistència al règim que va inquietar el règim. La prova és que en una setmana es van enviar 100.000 militares, 100.000 al Pirineu. Bien pronto se pudieron percatar de que eran limitadas las fuerzas de la invasión o de la reconquista de España y que no progresaban, no había... Porque esa operación estaba fundada en una idea que no es de Monzón ni de Trilla, que es de los comunistas en general, que es ese subjetivismo que ha estado pensando desde el comienzo que el Franco no va a durar. Yo creo que lo más apasionante de la historia del Valle de Arán es no lo que significa, sino por qué se produce. Yo creo que ahí está la fascinación de la historia del Valle de Arán. Son los protagonistas y por qué lo hacen. Desde el primer momento, Monzón es señalado como cabeza de turco de la fracasada Operación Reconquista. Santiago Carrillo y el Comité Central comienzan desde Francia la depuración del monzonismo. Jesús y sus colaboradores están bajo sospecha. No se les reconoce ningún mérito. A Monzón se le convoca a Toulouse, donde está la dirección comunista, para pedirle explicaciones sobre su política durante esos años, y en la frontera se le espera, dice Lister, yo no digo nada, para matarlo, para ejecutarlo o ajusticiarlo, que es la palabra del momento. Como ocurría en el movimiento comunista, saben que el viaje es definitivo, es decir, si llegas vivo, puedes salir vivo, pero en general no llegarás vivo a la reunión en la cual analizarán tus errores. Monzón tiene la sensación de que lo quieren muerto. Camino de Francia, a donde ha sido llamado junto con León Trilla, Monzón pasa por Barcelona, donde es protegido por Joventut Combatent, un grupo que ha dado apoyo y cobertura a la rama guerrillera del PSUC que actúa en las comarcas del sur de Barcelona. Estos, en una sorprendente operación, han matado al jefe de la Falange de Reus, Camilo Morales. Uno de los líderes de Joventut Combatent, Jaume Serra, esconde en su casa a Jesús Monzón, perseguido al mismo tiempo por la policía del régimen y por enviados de Carrillo. Todo se le complica al pobre Monzón y le detienen casualmente en Barcelona. Carrillo siempre sostuvo que él había preparado su detención, lo cual le venía muy bien, que como argumento es de una pobreza absoluta, pero esas cosas funcionaban, entonces. Jo la detenció de Monzón la veig una miqueta fosca. No li veig, diguéssim, des d'on pot arrencar la informació per arribar a la detenció de Monzón. Trilla no quiere volver, porque Trilla es aún más veterano que Monzón. Trilla no quiere volver. Bueno, pues entonces se encarga a un grupo que se le liquide, que es lo que se hacía en la época. Sencillamente hay que liquidarle y se liquida. La policía detiene al grupo que ha matado al falangista Morales y desarticula a Joventut Combatent. Jaume Serra cae y la brigada político-social registra su casa. Allí encuentran a Monzón en cama, enfermo. Esto me lo ha contado él a mí y lo sabíamos en casa. Él tiene una documentación perfectamente falsificada. Fue llevado a jefatura, que hicieron la comprobación correspondiente con la documentación y salía por la puerta. Y uno de los funcionarios que entraba en ese momento lo reconoció y lo detuvo allí mismo. Hasta tal punto él me decía, no se creían que era yo. El comisario Eduardo Quintela, especializado en la caza de comunistas, no se lo acaba de creer. Han detenido casualmente al presidente de la Junta Suprema de la Unión Nacional, al organizador de la invasión del Valle de Arán, al cerebro del PCE en Francia.
Monzón es consciente de que se enfrenta a una pena de muerte casi inevitable. Pero sabe que el capitán general de Barcelona es José Solchaga, uno de los viejos conocidos de Pamplona. Le escribe y consigue que una hermana del general lo visite en prisión. Abandonado por el partido, a Jesús Monzón solo le quedan la familia y los viejos amigos. Aquel pacto de amistad que juraron la vigilia del golpe de Estado en la plaza del Castillo de Pamplona se hace más necesario que nunca. Ruiz de Galarreta y Osechi son abogados de prestigio. Garicano Goñi i Aranzadi son oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. Des del primer moment en què ell va caure presoner va estar movent, diguéssim, relacions per sortir-se'n d'aquesta. Bueno, han afusellat a una quantitat de persones perquè tenien un càrrec una miqueta rellevant durant la guerra, els han afusellat. I amb ell, que era un governador comunista a Alicant, no l'afusellen. Fixa't, un governador d'Alicant durant la guerra i no l'afusellen Franco? Por favor. Monzón consigue que el obispo Marcelino Olaechea, entre otros, interceda también por él ante las autoridades del régimen. Es trasladado a Bilbao y posteriormente a Ocaña, donde comienza el Consejo de Guerra. Se pide la pena de muerte. Su defensor militar alega que no ha participado en hechos violentos y que se encuentra inactivo. Finalmente es condenado a 30 años de prisión. Pues al final el proceso se celebra en 1948, en junio de 1948, justo 3 años después de su detención. Y claro, la situación de España en 1948, que ya las grandes potencias se estaban acercando al régimen, ya no era la misma. Es decir, Franco no podía estar ejecutando a personas todos los días. Franco estava quitándose el ropaje falangista que tenia. Ell estava convençut de que en Garicano Goñi i l'amistat amb ell havien sigut decisives amb el fet de que, malgrat enganxar-lo con las manos en la masa, perquè ell sempre m'explicava, estábamos a punto de ya tener en el punto de mira a Franco, nos lo íbamos a cargar seguro, eso no habríamos fallado y nos pillaron. Yo creo que alguno de mis amigos comunistas tuvo mucho que ver en que me pillaran. Y dice, después, en la condena, el que me salvó de que no me condenaran a muerte fue Garicano Goñi. Eso es muy complicado saberlo, porque si yo no se lo pregunté nunca porque sabía que no me iba a decir. Si él había intervenido, no me va a decir los palillos que tocó. Sé que era una persona, mi padre, muy, muy influyente en el régimen, pero no me iba a decir a quién llamó y a quién no llamó. Mientras Monzón comienza a cumplir la larga condena en el penal cántabro del Dueso, en Francia se abre otro proceso político no menos siniestro que el que acaba de cerrarse en la España de Franco. Es en el 48-49 cuando de pronto dicen, todos los partidos comunistas tienen un traidor. Bueno, ¿y el nuestro? ¿Dónde está el nuestro? Y entonces dicen, el nuestro. Pues nosotros tenemos varios. Y entonces sacan la cartilla y dicen, tenemos a Trilla, que está muerto. Bueno, tenemos a Monzón, que está vivo y está en la cárcel. ¿Y cómo está vivo y está en la cárcel? Si tenía que estar muerto por el enemigo o por nosotros. Por lo tanto, dice, bueno, Monzón, el culpable es Monzón. Dossier Monzón. Ese periodo terrible del cual Carrillo no quiere acordarse. El periodo en que, si es necesario, se mata. No hay solo hay desacuerdos, expulsiones, críticas políticas, que pueden ser lógicas en un organismo vivo que discute, ¿no? Sino que hay asesinatos, hay muertes. El Trilla no muere de pulmonía, muere asesinado. Monzón no se sabe lo que hubiera pasado si no detiene a la policía franquista. Santiago Carrillo se muestra implacable contra el monzonismo, como recogerá la publicación del partido Nuestra Bandera en febrero de 1950. Al más puro estilo estalinista, Manuel Azcárate, Carmen de Pedro, Manuel Jimeno y Adela Collado, todos ellos colaboradores de Jesús, son interrogados sin miramientos. El pecado mayor que se puede hacer en el sistema comunista es el de la autonomía y el del pensamiento libre. Era un mundo absolutamente tenebroso. Y no me extraña que Carrillo no quiera rememorar eso. No me extraña nada, porque él no quería ni hablar de Monzón. Yo creo que él tiene mala conciencia, si se puede llamar así, porque en aquella época
pues se hacían unas cosas tremendas, ¿no? Se buscan otros pretextos, se buscan otros motivos. El origen social de los dirigentes, en Monzón el caso es eso, ¿no? Señorito Navarro, carlista, ¿no? Se olvida todo su historial de lucha comunista, se olvida en función de que ha nacido en una familia. Llavors mal podia ser un dirigent obrer una persona que no tenia ni idea de lo que era ser un obrer. Podia ser comunista perquè estigués d'acord amb els principis, amb les idees, però per d'aquí a ser un dirigent comunista hi ha un abisme. El informe del PC contra Monzón enfatiza especialmente las desviaciones personales y morales durante la militancia en Navarra y los cargos de gobernador civil. Se recrea especialmente en supuestas fiestas, líos con mujeres e incluso experiencias homosexuales. Se llega al paroxismo cuando se afirma que le gusta mucho el café y la buena comida, que trata familiarmente a los camaradas y que saluda a los amigos reaccionarios de su familia. Se le considera un burgués, un agente del imperialismo y del franquismo, un provocador, un destructor del partido. El que devia de fer la cúpula del Partit Comunista amb Carrillo al davant és donar-li les gràcies, que va marxar en un país, en un poble, amb un partit completament arruïnat, desmembrat, desfet, i quan va tornar ja va trobar un partit reorganitzat tant a Espanya com, és a dir, tant a França com a Espanya. En febrero de 1948, Mundo Obrero y Euskadi Roja anuncian la expulsión de Jesús Monzón del Partido Comunista de España. Para decirlo de una forma un poco brutal, en mi época ya no se mata. En la época de Monzón se mataba. Y esa es una diferencia considerable para que pueda ser víctima de asesinato, ¿no? Porque sobrevivir es muy diferente que quedarse en la cuneta. Monzón ha sufrido un peregrinaje por las prisiones franquistas. Se siente doblemente condenado por el régimen y por el partido. A partir de aquel momento, un silencio rotundo cubre su figura. En el penal de Ocaña, ha coincidido con Lluís Martí Bielsa. Perquè havia estat expulsat del partit, i una persona expulsada del partit doncs és sinònim d'aquella persona que ha traicionat el partit d'alguna manera, ha sigut traïdor amb el partit. I esclar, no hi ha ningú que vulgui vulgui fer-li, diguéssim, ser amic d'un que ha estat considerat com a traïdor. A l'època que jo vaig ingressar al partit, precisament hi va haver poc després el primer congrés del PSUC, que va ser l'any 1956, a l'estiu de 1956. Jo vaig ser un dels assistents en el primer congrés del PSUC i ni en allà ni enlloc en aquella època vaig sentir parlar de Jesús Monzón. A pesar de todo, Monzón nunca renegará del Partido Comunista ni intentará reivindicarse o conspirar. En la prisión se reencuentra con Cruz Juaniz, compañero de Pamplona con quien había organizado el asalto a la Diputación. También coincide con su cuñado y militante comunista, Fernando Gómez Urrutia. Algunos viejos militantes le son fieles. Cada 7 de julio, los presos navarros celebran San Fermín. En la prisión, Monzón lee, estudia inglés y, como antiguo alumno de los jesuitas que es, ayuda al capellán del penal. Muy pronto será Monzón, ateo y marxista convencido, quien le escriba los sermones. Le hacía todas las homilías, le preparaba al capellán él, pero de maravilla. Porque no sé, el capellán si era muy... no tenía muchas luces. No tendría, pues eso, no tendría muchas luces. Pero, y luego Conchita entonces le preparaba las homilías él. En 1955, la madre de Monzón cae enferma. Los amigos consiguen que se le deje salir de la cárcel para ir a verla antes de que muera. La policía toma el paseo Sarasate y todo el edificio en el que vive Salomé Reparaz. La madre de Jesús se sobrepondrá a la enfermedad y aún vivirá unos años más. La libertad condicional, prevista legalmente para 1955, nunca llega. Incluso se implica el obispo de Cádiz, Antonio Añoveros, que es otro de los viejos conocidos de Pamplona. Finalmente, Ruiz de Galarreta e Iñaco Usechi consiguen que sea trasladado a la prisión de su ciudad, donde lo visita gente querida, como la familia o las Pocholas, propietarias de un restaurante muy conocido de Pamplona.
Mientras tanto, en la otra orilla del Atlántico, el destino ha sido amable con Aurora. Vive en México y trabaja como alta ejecutiva para una multinacional petrolera. Ha rehecho su vida al lado de un catalán, Juan Bayo, con quien se ha casado. Pero alertada de la situación de su exmarido en la prisión, Ciruelita comienza a cartearse con Sito. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Cuando él vino aquí a la cárcel de Pamplona, empezaron a escribirse otra vez en la cárcel y ya pues se empezaron a unir otra vez. A medida que las cartas cruzan el océano, el amor resurge de las viejas cenizas. El matrimonio de Aurora se rompe y Sito concentra todas sus dotes de persuasión en Ciruelita. Los viejos amantes retoman una relación renovada, a distancia, marcada momentáneamente por la situación de encarcelamiento. Por fin, el 29 de enero de 1959, Jesús sale de la prisión. Va al cine, lo celebra en Las Pocholas con Aranzadi y Garicano Goñi y puede felicitar en persona a su sobrina Maite el día de su cumpleaños. Siempre tenía que estar rodeado de gente. Le encantaba estar rodeado, que teníamos que estar alrededor de él y hablando, porque si no, él no se dormía la siesta. Y por las escaleras ya se le oía, y si queréis le imito un poco, que era una risa un poco como así. Se reía así. Mira, pero es que se le oía por todo el comedor. Decía, vamos a comer angulas y vamos a comer no sé qué. Decía, vaya comunista que estás hecho tú. Y decía, ¿yo? Digo, sí, yo quiero que todos vivan igual que yo. Así, con angulas. Pese a la felicidad por la libertad recuperada, la Pamplona de 1959 no se parece en nada a la que Monzón dejó atrás en 1936. No tiene trabajo ni posibilidades de encontrarlo. Está agradecido a sus amigos, pero ya no puede pedirles nada más. Sin embargo, aún tiene a Aurora, que está en México, y le ofrece una gran oportunidad para dejar atrás el pasado. Nunca habló mal de... Y no hablaba mal de nadie, ¿eh? Nunca... Casi ni de carrillo así lo ponía, dice, va, mejor no hablar de ese. Vaig sentir que Claudín deia, sabeu que Monzón ha estat sondejat per la gent de Carrillo si ell volgués ingressar o reingressar en el partit. Y yo no había sentido el nom de Monzón encara. Fui informado, como los demás miembros del buró político, de que Pasionaria había enviado a Jesús Monzón una carta. Una carta, en cierto modo, para decirle, bueno, nos hemos equivocado contigo, son coses del passat, de la guerra. I quan Sempronio li vam dir, bueno, i què ha contestat Monzón després de l'expulsió de nosaltres, aquesta invitació a ell perquè reingressés al partit? I llavors Claudín ens va dir, va contestar que no volia saber res del Partit Comunista ni dels que el dirigien. Els va engegar a fer punyetes. El 13 de marzo de 1959, Aurora y Jesús se casan por poderes. Poco después, Sito y Ciruelita se reencuentran en México. Y ya no se separarán hasta la muerte. Pero el dolor por la pérdida del hijo nunca desaparecerá. Sin un amor, la vida no... Lo estuvieron buscando y en la embajada de Rusia, de Moscú, les contestaron muy rápido y sin ninguna clase de documento, ni ninguna clase de papel, ni nada. Simplemente les dijeron que al llegar a Rusia que había habido un brote de escarlatina en el tren y que habían muerto unos niños y que él estaba entre ellos. Pero no es muy creíble. Lo cual no sabían si había muerto o si seguía con vida. Y eso él lo tenía ahí, yo me recuerdo que los recuerdos ahí eran caer lágrimas a los dos, lo mismo a doña Aurora que a él. Nunca se lo creyó ella del todo lo de la escarlatina.
Muy pronto Monzón encuentra trabajo en una de las principales firmas comerciales de México. En su nueva actividad, desarrolla un talento natural para el comercio y para moverse en el mundo empresarial. En 1967, en Ciudad de México, el Opus Dei inaugura IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial. Contratan a Monzón como profesor de marketing. El viejo revolucionario se convierte así en maestro de empresarios, pero sin renunciar nunca a su ideario. Y cuando yo le decía que cómo podía estar enseñando marketing y cómo podía estar enseñando comercial un marxista puro como él, me decía, no, si es que esto es marxismo puro. El método del caso i la dialèctica marxista s'aplica exactament igual. Es va convertir en 3 anys o en 4 anys en una eminència en el camp del màrqueting, respectat a les escoles de negoci americanes, respectat a tot arreu. Que és aquestes transformacions que és capaç de fer un personatge que són les que em deixaven absolutament bocabadat, ¿no? Perquè realment era extraordinari. Yo creo que en México tuvo la etapa más feliz bajo el punto de vista de desarrollo personal, porque tenía un reconocimiento social muy importante. Yo creo que Jesús Monzón fue una de las figuras respetadas por todo el empresariado mexicano. Yo estoy seguro que todas aquellas personas jamás imaginaron a quién tenían delante, jamás imaginamos nadie a quién teníamos delante. Pese a haber cumplido condena, Monzón aún tiene problemas en España. El IPADE envía a sus profesores a Barcelona para formarse y tomar contacto con el IS. Al aterrizar en Madrid el avión que lleva al Grupo de México, la policía no deja desembarcar a Monzón. Entonces llama personalmente a su viejo amigo Garicano Goñi, que en aquel momento es gobernador civil de Barcelona. Y cuando finalmente Monzón aterriza en el Prat, la Guardia Civil se pone a su disposición. En otra ocasión, el matrimonio Monzón decide pasar la Navidad en Pamplona, pero en el aeropuerto lo detienen y le obligan a partir hacia París. Tenían permiso para entrar y pasar las Navidades en España. Pero a última hora, no saben muy bien qué pasó, lo detuvieron, lo volvieron a meter en el avión y rumbo a París. Y de París fueron a lo más cercano a Navarra, en San Juan de Luz, y ahí tuvieron muchas visitas. ¿Te acuerdas la Navidad del año 69? Nada. Que pasó la Nochebuena con nosotros. Y yo lo que recuerdo de aquel señor es que lo conocí entonces. Fue la alegría que tenía. A la vez se emocionaba mucho cuando hablaba cosas de allí. ¿Y tú no te acuerdas cuando estábamos cenando y al final empieza a cantar cuando salí de Cuba, pues y se le caían unas lágrimas? Y yo veía que estaban muy compenetrados su mujer y él. Aurora y él. Muy compenetrados. Y el día de Nochebuena, el mismo día de Nochebuena, le llamó Garicano. Oye, le dijo que la orden había sido directamente de Franco, de que no entrase. A pesar de todo, por fin la vida es tranquila para Sito y Ciruelita. Monzón tiene éxito como profesor y ambos llevan una vida holgada en México. Pero el destino aún les depara otra jugada amarga. A Aurora se le detecta esclerosis múltiple. Deciden regresar a España. Que la historia de Jesús Monzón es una historia de película. Porque tú te coges la historia de Jesús Monzón y la pones en todos sus trozos y no te lo puedes creer. Y si allí inscribes la relación de Aurora y Jesús, es una de las cuestiones vertebrales de la película. Porque yo creo que esta historia no se puede construir sin la relación de Jesús y de Aurora, en sus buenos y en sus malos momentos. Era una relación fuertísima, una relación que yo calificaría de tremendamente tensa y amarga en algunos momentos, pero que Jesús acaba adelante con optimismo en cualquier situación. El regreso a España ofrece a Monzón una última experiencia vital. Empresarios mallorquines que asisten al IES de Barcelona para formarse
piensan que se podría abrir una escuela de negocios similar en Palma. Así nace el Instituto Balear de Estudios de Dirección de Empresas, IBEDE, que tiene a Jesús Monzón como primer director y como colaborador directo a un joven economista surgido del IES, Joaquim Molins. Sobretot el que em va captivar absolutament va ser la personalitat de Jesús Monzón, no? Que era un personatge extraordinari, d'una creativitat immensa, inesgotable, i de seguida vam tenir bon feeling, això que se'n diu ara un bon feeling. No? Me diuen, president, hauríem de fer l'Institut Balear d'Estudi d'això d'empresa, per poder fer cursos aquí. I tenien això molt adequat. I era Jesús Monzón, que havia arribat de Cipàdia de Mèxic i que estava a l'IES de Barcelona. El IBEDE se inaugura en 1971 en la sede de la Asociación Sindical de Industriales de Mallorca, ASIMA, y Monzón incluso diseña su escudo. A ASIMA havien fet l'edifici nou, un edifici que ara en el polígon molt alt, i havien fet unes aules a baix per tenir qualsevol tipus de reunió d'empresaris i els vam habilitar perquè fos l'aula on se daven les classes d'IBEDE. Quan vaig fer el discurs d'inauguració com a president d'IBEDE, jo dic, su rector es Jesús Monzón, fundador del IPADE de México, español recio, del que yo quisiera hacer una semblanza, pero me faltan palabras y me asustan matices. Hombre es Jesús, que tiene en su haber la enorme gallardía de perder y pagar, muchísimo más difícil que la postura del que gana, aunque una y otra se revistan con la máxima dignidad. Això és el que jo pensava, això és el que jo vaig dir, davant totes les autoritats. Monzón no solo forma a los empresarios desde el punto de vista económico, sino también desde la óptica política y humana. El IBEDE es una isla de libertad en la que se habla de apertura, de Europa y del futuro democrático. El començament d'un cursos que jo crec que sobretot van contribuir a canviar la mentalitat de l'empresariat mallorquí. Acceptar que això anava a canviar i jo crec que el plantejament que va fer el senyor Monzón aquí, primerament va entrar perfectament dins l'empresariat. Jo diria que era un liberal, sentit liberal, i que desitjaven beretar, estar molt liats com els altres europeus, que bastava. En el IBEDE dan conferencias y ejercen de profesores futuros líderes políticos de la transición, opositores al franquismo de diferentes tendencias, como Ramón Tamames, Camilo José Cela, Francisco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker, Julián Marías, Jordi Pujol, José Luis San Pedro o Luis González Seara. Así, algunos de los alumnos del IBEDE entrarán a formar parte de las filas de la Unión de Centro Democrático. El mismo Jeroni Albertí será en el futuro presidente preautonómico de las Islas Baleares. Veient la varietat de gent que va dur, diguem, en quant a idees, des del Partit Comunista fins a la dreta més... El senyor Monzón tenia l'habilitat de que hi cabia tothom. No va discriminar mai ningú. I, clar, els empresaris estaven encantats de veure el distint punt de vista. De alguna manera, el IBEDE posibilita un clima de tolerancia siempre presente en la mentalidad de Monzón a lo largo de su vida. Y esto provoca que la policía llegue a intervenir en un acto programado en el que participan Pujol, Garrigues y Tamames. Este último, que en el futuro sería diputado comunista, traba una amistad profunda con Jesús Monzón. Sí, hombre, era un personaje legendario. Era el único que había intentado invadir España, ¿no? Jo, com que he dit, és una de les persones amb més personalitat que jo he conegut al llarg de la meva vida i al llarg de la meva vida, en tots els camps que he treballat, n'he conegut moltes. Però era un home que t'arribava... I que, malgrat les
terribles peripècies per les quals havia passat al llarg de la seva vida, era una obra d'una fe en el futur i d'unes ganes de fer coses inesgotables. Quan passes revista a el que has fet al llarg de la vida, que jo he fet aquí, he tingut una trajectòria, dic, una de les coses importants que jo he fet o que jo he promocionat va ser Cibede, i la sort de Cibede va ser el senyor Monzón. El gran acert de Cibede va ser també el senyor Monzón de creador i de ja. De México se incorpora al IBEDE su amigo Manuel Rodríguez Casanueva, que a menudo le insiste para que escriba sus memorias. Pero Monzón se niega. Yo le decía, pero Jesús, ¿por qué no escribes todo esto? Y me decía, porque el partido quedaría muy mal. I jo no estic dispuesto a que el partido quede mal. Ell sempre parlava amb molt d'orgull de la seva fase com a resistent a França, de la importància que va tenir en el moment guerriller a França contra els nazis, i per últim doncs, aquest intent d'entrar a Espanya i canviar-ho tot amb el Partit Comunista, amb una dedicació al partit brutal, però amb una concepció que realment no era la que després va ser el poder en el Partit Comunista. Era un líder nat, era un home que convencia, era un home que enamorava, era un home que estirava de tot i que aconseguia doncs, engrescar la gent, i la història no li ha reconegut, simplement perquè el desconeixia, és a dir, va ser el gran desconegut, no se sabia qui era ni tan sols el que havia fet. Normalmente no acostumbra a hablar mucho del pasado, pero cuando alguna vez aparece en la conversación la evolución de Carrillo hacia el eurocomunismo, Monzón no puede evitar una sonrisa pícara. Él siempre dijo que dice, esto vaya invento nuevo, que eso, si esto yo lo había intentado hacer en mis tiempos. Tal vez mi hermano lo hizo con aviesa intención porque sabía que no se llevaban bien. Y cuando le preguntó por Santiago Carrillo dijo que bien, como siempre, que él se había estado jugando la vida, además de la guerra, como él, se había estado jugando la vida en el Valle de Arán y pudriéndose 13 años en una prisión franquista, y que mientras tanto Santiago Carrillo estaba en una dacha en el Mar Negro o en París, pasándolo bastante mejor que él. Pero a mí siempre me preguntaba, oye, cuéntame, ¿has estado en París? ¿Has visto a Santiago? Y hablaba de Santiago con jovialidad, sin rencor. En cambio, yo una vez que le dije a Carrillo en París, que algunas reuniones de las que iba, pues he estado con Jesús Monzón. Me dice, ¿pero no está en México? Tenía una frase muy buena, digo, Joaquín, reconocerás que hay que tener cojones, perdón la expresión, para crear el Partido Comunista en Navarra en el año 30, es decir, rodeado de carlistas y tradicionalistas. Hay que tener huevos. Eso hice yo. El último viaje de Monzón a Pamplona permite a Rodríguez Casanueva descubrir muchos detalles desconocidos de una biografía extraordinaria, una aventura vital en defensa de unos ideales, pero también de unos lazos de amistad por encima de las diferencias ideológicas. Una vida que ahora se ve amenazada por un cáncer letal. Él sabía que tenía una estocada muy fuerte. Me acuerdo que mi madre y mis hermanas van a recibirlo ahí en el avión. Y Jesús le dice, tengo una estocada muy grave, Alicia. Dice, pero todavía tengo que hacer alguna cabronada. Y yo creo que es una pena. Y es una pena que no se sepa quién es Jesús Monzón. Los 2 meses siguientes al regreso a su añorada Pamplona son meses de lenta agonía. Sito debía cuidar a Ciruelita y finalmente es Aurora quien tiene que ocuparse de Jesús. Y vamos todas las tardes allí a visitar. Le sabía de malo que yo decía, qué frío hace, se están cayendo las hojas ya de los árboles. ¡No digas eso! Me decía, se ponía como loco. No digas que haga de frío. Es que pensaba él que con la caída de la hoja y que con eso que se iba a morir, como así fue claro. Y me solía reír. No digas eso. Jesús Monzón Reparaz
Muere el 24 de octubre de 1973. Tiene un funeral sencillo, no religioso. Asisten Aurora y la familia. También los amigos, entre ellos los que 37 años antes habían firmado un pacto de amistad. Un compromiso tan arraigado que la locura fratricida que asoló el país nunca pudo romper. Aurora Gómez Urrutia murió en Pamplona el 2 de julio de 1975, víctima de la esclerosis múltiple diagnosticada en México. Jesús Monzón fue rehabilitado por el PCE el 25 de abril de 1986, siendo secretario general Gerardo Iglesias. Acusado en 1950 de traidor y agente del imperialismo, pasaba a ser considerado un héroe y un luchador por la libertad. Santiago Carrillo se ha negado a dar su versión de los hechos 60 años después.